respiratoria, cuando hablamos de fisiología respiratoria, tenemos que tener claro que el objetivo de la función respiratoria es la oxigenación celular. Objetivo, oxigenación celular. El oxígeno que se encuentra en el aire tiene que llegar hasta la célula, donde se va a producir la respiración celular tisular. Fundamental de la fisiología respiratoria, la respiración celular, oxigenación celular, fundamentalmente. Esta célula va a producir obviamente al gastar oxígeno un metabolismo aeróbico de energía y como desecho de ello el CO2, y este CO2 obviamente tiene que salir al medio ambiente. Todos los parámetros que se necesitan para que eso ocurra son funciones respiratorias. O sea que la fisiología respiratoria no solamente incluye el funcionamiento del aparato respiratorio, sino también todo lo que concierne al pasaje del oxígeno a la célula. Entonces, hay muchas funciones respiratorias, como la función ventilatoria, como la función de perfusión, como la función de difusión, la función de la relación ventilación-perfusión, el transporte de los gases y la oxigenación celular. Pero no son las únicas, son las más notables, digamos, ¿no? Pero no son las únicas, todas son igual de la misma importancia. Función ventilatoria, función de perfusión, función de difusión, función de transporte, función de oxigenación y la relación ventilación-perfusión. Esas son las funciones respiratorias, cuyo objetivo es que este oxígeno que está en el medio ambiente pueda llegar hasta la célula y el CO2 que se produce en la célula pueda salir al medio ambiente. Por consiguiente empezamos a conocer el aire. El oxígeno se encuentra en el aire. Pero en el aire no solamente hay oxígeno, sino también hay nitrógeno y hay otros gases. El oxígeno se encuentra en aproximadamente 21%. El nitrógeno el 78% y otros gases equivale al 1%. En estos otros gases existen obviamente el helio, existe el dióxido de carbono, el monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Dentro de estos otros gases del 1%, el dióxido de carbono, que es el otro gas que nos interesa para la fisiología respiratoria, se encuentra en 0.03%. O sea, la cantidad de dióxido de carbono es bastante baja. Está dentro del 1% de composición del aire ambiental. Entonces, estas moléculas de oxígeno tienen que ingresar a la vía aérea y van a ingresar mediante el aire inspirado. Va a ingresar el oxígeno mediante lo que llamamos nosotros la fracción inspirada de oxígeno, que no viene a ser otra cosa más que la fracción o proporción, la fracción que depende de la proporción de oxígeno en el aire inspirado. Si la proporción de oxígeno en el aire inspirado es 21%, entonces el aire ambiental, la fracción inspirada será de 0.21. Si yo respiro una mezcla gaseosa que tiene oxígeno al 50%, mi fracción inspirada se convierte en 0.5. O sea, la fracción inspirada es la fracción en relación a la proporción de oxígeno en el aire inspirado. Si yo respiro oxígeno al 100%, o sea que todas las moléculas que entran en vía aérea es oxígeno puro, mi fracción inspirada será de 1. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, la fracción inspirada es directamente proporcional al porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Y nosotros podemos cambiar ese porcentaje de oxígeno en el aire inspirado mediante la oxigenoterapia, por ejemplo. Luego, las moléculas de oxígeno ingresan a la vía aérea y van a ejercer una presión, y a eso le llamamos presión inspirada. Y como hablamos de la molécula de oxígeno, presión inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno son la presión que ejercen las moléculas libres durante el aire inspirado en la vía aérea. A eso le llamamos presión inspirada de oxígeno.
La molécula de oxígeno es un gas, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a regir de acuerdo a las leyes generales de los gases. Y es ahí cuando existen diferentes leyes que ustedes deben recordar. Por ejemplo, la ley de Boyle, por ejemplo, la ley de Gay-Lussac, por ejemplo, la ley de Dalton, por ejemplo, la ley de Charles, por ejemplo, la ley de Fick, la ley de Henry, la ley de Graham. Hay una serie de leyes. Y todas ellas las conocemos como las leyes universales de los gases o las leyes generales de los gases. Entonces, como nosotros estamos manejando estas leyes en relación al gas y estamos manejando un gas, entonces aplicamos las leyes en el ser humano. ¿Qué dicen las leyes? Una de ellas, no me interesa en realidad los nombres de las leyes. Una de ellas dice: la presión de un gas es directamente proporcional al número de moléculas del gas. Si yo incremento el número de moléculas del gas, incremento la presión del gas. Pero la ley no solamente se queda ahí, sino que relaciona tres variables: presión, volumen y temperatura. ¿Recuerdan? Entonces uno dice, si la temperatura es constante y el volumen es constante, el número de moléculas del gas ejerce una presión en ese compartimiento. Si yo incremento el número de moléculas del gas en ese volumen a temperatura constante, la presión del gas aumenta. Si yo tengo un compartimiento y dentro de ello tengo moléculas del gas, estas moléculas están ejerciendo una presión. Si yo mantengo constante el volumen y la temperatura constante, pero incremento el número de moléculas en este compartimiento, ¿qué va a pasar con la presión? Aumenta. Y estoy hablando de esta presión. Esta presión es importante y fundamental para lo que viene en fisiología respiratoria. Bueno. Entonces, esta es la famosa ley de Boyle, ¿no? Es una ley más importante utilizada en la fisiología respiratoria. Asimismo, esta ley dice lo siguiente: si nosotros en este compartimiento tenemos un número de moléculas determinadas que ejercen una presión, si nosotros disminuimos el volumen, pero mantenemos el mismo número de moléculas del gas y mantenemos la misma temperatura del gas, temperatura constante, pero el volumen disminuye, la presión del gas aumenta. ¿Está claro? Eso es lógico, ¿no? Si este es un alveolo, digamos, y cada uno de nosotros es una molécula de oxígeno, ejercemos un número de presión acá. Pero si imagino que ingresan 1000 personas o 3000 personas una sobre otra, la presión en este compartimiento, porque mantiene el mismo volumen y la misma temperatura, se incrementa. Igual sucede con la temperatura, la variable de temperatura. Para eso ustedes tienen un ejercicio muy interesante que agarran un pie, lo ponen en la orilla de su casa, en la cocina, amarran un globo, lo amarran bien, desinflado obviamente, y prenden la temperatura. ¿Qué pasa con el globo? ¿Recuerdan ese experimento? No se infla, ¿no? Si no, ocurre esto. Pero no estoy ingresando más volumen. Lo que ocurre es que las moléculas se dispersan porque ejercen la misma presión. Entonces, al incremento de la temperatura, con el igual número de moléculas y por consiguiente igual presión, incrementa el volumen. Esta es la resultante. ¿Qué pasaría si yo más bien no hago incrementar el volumen? Porque acá hace un pins y el globo me permite incrementar el volumen. Lo que pasa es que este pins le pongo un tapón metálico y tengo moléculas del gas dentro de este pins. Incremento la temperatura, el mismo número de moléculas y el mismo volumen, porque el volumen prácticamente no está variando. Por consiguiente, el volumen es una constante. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría con el pie? Y eso lo ven ustedes, por ejemplo, en el famoso balón de gas cuando se calienta. Hay un incendio y hay un balón de gas en el incendio. El gas es un balón de un elemento gaseoso.
Y como está aumentando la temperatura del incendio, ¿qué va a pasar con el varón? No. Otro que el bombero, ¿qué hace? Lo saca. O si no, le pone una válvula para bajar la presión y evitar que explote. Nuestro organismo tiene temperatura, porque yo tengo una temperatura corporal de 77 grados centígrados. Mi organismo tiene un volumen, que son los volúmenes y capacidades pulmonares. Mi organismo va a manejar moléculas de oxígeno dentro de ella y por consiguiente presiones. Entonces, se cumplen las diferentes variables de las leyes generales y por eso es aplicable. Entonces vamos a una presión que va a depender de la fracción inspirada. ¿Por qué? Porque en la medida que yo incremente el número de moléculas de gas en este compartimiento, ¿qué va a pasar con la presión? Ya lo hemos dicho, aumenta. Por consiguiente, yo puedo aumentar la presión inspirada del gas siempre y cuando aumente el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Y si lo puedo hacer, yo me pongo un balón de oxígeno con oxígeno puro al 100% y me pongo a respirar el balón. Estoy respirando una mezcla gaseosa con oxígeno al 100% puro. Y mi fracción inspirada inmediatamente es 1%, es 1. Y por consiguiente debo incrementar la presión del gas en la vía aérea. ¿Está claro? Pero también tiene otra variable, que es la temperatura. La temperatura de 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal, ejerce una presión de vapor de agua. Entonces, esta temperatura corporal de 37 grados centígrados va a ejercer una presión de vapor de agua, que para los 37 grados centígrados es 47 milímetros de mercurio. Esta presión de vapor de agua, ¿qué va a hacer? Va a influir sobre esta presión inspirada de oxígeno. ¿Cómo va a influir? En la medida que yo incremente la temperatura, voy a formar más moléculas de agua. El ejemplo es cuando ustedes se bañan en la mañana, habitualmente me imagino que lo hacen todos los días. Se bañan, ponen agua tibia, agua caliente, ¿y qué pasa con las lunas y el espejo? Se empañan de moléculas de agua. Eso es vapor de agua. ¿Qué ha ocurrido? En la medida que yo he incrementado la temperatura, las moléculas libres de oxígeno se ligaban con dos moléculas de hidrógeno, una molécula de hidrógeno, y formaban una molécula de agua. Por consiguiente, la temperatura y el vapor de agua resta a las moléculas libres de oxígeno. ¿Está claro? Porque aumento la temperatura, mayor presión de vapor de agua, que significa que ligo más moléculas de oxígeno con hidrógeno y formo moléculas de agua. Por consiguiente, estas moléculas libres de oxígeno que ejercen una presión caen. En otras palabras, la presión de vapor de agua como la temperatura son inversamente proporcionales a la presión inspirada del gas. Y existe otra variable, que es la presión barométrica. Y la presión barométrica va a depender de quién? De la altitud. A nivel del mar, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué cosa es la presión barométrica? La presión barométrica se entiende como la presión que ejercen todos los gases que existen en la atmósfera sobre un cuerpo determinado. Por consiguiente, sobre mí, por poner un ejemplo, existe toda una columna de gases de toda la atmósfera. Esa columna de gases, ¿quiénes son? Oxígeno, nitrógeno y otros gases. Una proporción de 21% de oxígeno, una proporción de 78% de nitrógeno y otros gases. Y todas esas moléculas ejercen un peso sobre mí, que es una atmósfera, que al final de cuentas es 760 milímetros de mercurio. Entonces, a nivel del mar, la presión barométrica es de 760. Cuando nosotros ascendemos a la altura, esta presión barométrica disminuye. Y al disminuir la presión barométrica, disminuye la presión inspirada, porque la presión barométrica es directamente proporcional a la presión inspirada. Si yo estoy a nivel del mar y subimos a un pico, nos vamos a la Oroya, o Cerro de Pascua, Ticua, y acá tengo la atmósfera, obviamente la columna que existe en la persona que está a nivel del mar es mayor con respecto a la persona que está en la altura.
pero la proporción de oxígeno y de nitrógeno sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? O sea, el 21% sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que a fin de cuentas hay menor moléculas. Por consiguiente, la presión barométrica va a ser menor a nivel de la altura y va a ser mayor a nivel de mar. Entonces, a la medida que yo voy ascendiendo, esta presión barométrica va cayendo y por consiguiente va a caer la presión inspirada. Y eso sí es importante, porque al caer la presión inspirada van a caer todas las otras presiones que vienen de aquí para adelante. A eso le llamamos altitud. Es así que esta presión inspirada de oxígeno es igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, si yo me encuentro a nivel del mar, respirando aire ambiental, a una temperatura corporal de 37 grados centígrados y en metabolismo basal, vamos a tener una presión inspirada determinada. A nivel del mar, la presión barométrica es 760. A 37 grados centígrados, la presión de vapor de agua es de 47. Y respirando aire ambiental, la fracción inspirada es de 0.21. Si multiplicamos eso, 760 menos 47 por 0.21, me va a salir aproximadamente 150 milímetros de mercurio de presión inspirada de oxígeno. Sale 143.7, si no me equivoco. Esa es la presión inspirada de oxígeno. La presión que se ejerce la molécula de oxígeno en la vía aérea a una temperatura de 37 grados centígrados a nivel del mar a 760 milímetros de mercurio y respirando aire ambiental. Cuando estas moléculas de oxígeno llegan al alveolo, van a ejercer lo que llamamos la presión alveolar de oxígeno. Y recuerden que acá tenemos la unidad alveolo capilar. Esta unidad alveolo capilar tiene el alveolo y tiene un capilar. Este capilar tiene sangre venosa que viene por las capilares de la arteria pulmonar, que viene del ventrículo derecho, aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior, trayendo sangre no oxigenada, producto del metabolismo celular. Y por el otro lado, una vez que hace el intercambio gaseoso, se convierte en un capilar de sangre arterial. Y hablamos de una sangre arterial, pero con una diferencia que estamos en las venas pulmonares y que vamos a ir hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y arteria ahora. Y vamos a llevar nutrientes hacia la economía. Entonces, a nivel de la vena, voy a tener también moléculas de oxígeno y moléculas de CO2. Y a ella le vamos a llevar la presión venosa de oxígeno y la presión venosa de CO2. Que se enfrentan con moléculas en el alveolo que van a ser la presión alveolar de oxígeno y la presión alveolar de CO2. Y luego el capilar va a ser la sangre arterial y vamos a hablar de la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2. Tienen 6 variables: presión venosa de oxígeno, presión venosa de CO2, presión alveolar de oxígeno, presión alveolar de CO2 y presión arterial de oxígeno y presión arterial de CO2. Cuando hablamos de la presión alveolar de oxígeno, esta va a estar en relación directamente proporcional a la presión inspirada. ¿Qué significa? Que si yo disminuyo la presión inspirada de oxígeno, también disminuyo la presión alveolar de oxígeno. Es así que cuando hablamos de presión alveolar decimos que esta es igual a la presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial de CO2 entre una constante que es 0.8. Esa constante que es 0.8
viene a ser el índice respiratorio que más adelante vamos a ver. Para poder calcular la presión alveolar de oxígeno, ya tengo el valor de la presión inspirada, le faltaría obtener el valor de la presión arterial de CO2. Este valor de la presión arterial de CO2 se puede calcular en un análisis de gases arteriales, porque al final de cuentas esta es parte de sangre arterial. ¿Cuánto es el valor de esta presión arterial de CO2 en la sangre arterial? 40 milímetros de mercurio. A nivel del mar, respirando aire ambiental, a una temperatura corporal de 37 grados centígrados y el metabolismo basal. En la definición de fisiología. Entonces, es así que tenemos la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión inspirada, que es de 150, entre la presión arterial de CO2, que es 40, entre una constante que es 0.8. Si nosotros reemplazamos esta ecuación, va a salir que esta presión alveolar es 100 milímetros de mercurio. En otra palabra, estoy diciendo que la presión que ejercen las moléculas libres de oxígeno, y vuelvo a repetir, molécula libre de oxígeno en el alveolo es igual a 100 milímetros de mercurio. Profesor, ¿Sí? una pregunta, esos valores que usted está dando, 150 y esos números, todo eso se basa sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Claro, estoy hablando, como estoy repitiendo constantemente, respirando aire ambiental a nivel del mar y a una temperatura corporal de 37 grados centígrados y el metabolismo basal, que son las condiciones fisiológicas. Cuando yo cambie alguna de estas variables, voy a cambiar el valor. ¿Y eso ocurre? Sí ocurre. Pero todavía no lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Eso ocurre. Porque el hecho que ya yo suba nomás a ese reparto, ya cambia una variable. El hecho que yo vaya a una temperatura de 40 grados centígrados, ya cambia la variable. El hecho que yo respire una oxigenoterapia, o sea, me den más oxígeno, me cambia la variable de presión inspirada. Por consiguiente, mi presión inspirada, mi presión alveolar van a cambiar. Pero primero intentamos lo normal. Entonces ya dije que la presión alveolar es aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Acá viene lo que llamamos la gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Qué cosa es? Es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Esta diferencia entre estas dos presiones, entre la presión que existe de oxígeno en el alveolo y la presión que existe en la arteria, la presión que existe en el alveolo y la presión que existe en la arteria, tiene un valor normal que es de 0 a 20 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. Será gradiente 0 cuanto más joven es la persona. Ustedes, por ejemplo, manejan gradiente 0. Las personas que tienen 80, 90 años de edad podrán manejar gradiente 20, pero es el rango fisiológico. Si yo sé que la gradiente alveolar arterial de oxígeno es de 0 a 20 milímetros de mercurio y sé que la presión alveolar de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio bajo las condiciones fisiológicas de respirar aire ambiental, temperatura corporal 37 grados centígrados a nivel del mar y el metabolismo basal, ¿cuánto será la presión arterial de oxígeno? ¿Cuánto será? ¿Cuánto es esta presión arterial de oxígeno? La respuesta está en la pizarra. ¿Quién levanta la mano? 100 a 80. Muy bien. Entonces yo ya identifiqué que la presión arterial de oxígeno es de 100 a 80 milímetros de mercurio.
Y estoy aplicando solamente la fórmula que estoy describiendo. Si la presión arterial de oxígeno es de 80 a 100 milímetros de mercurio, todo lo que esté por debajo del valor normal se va a llamar hipoxemia. Entonces, la hipoxemia se va a definir cuando la presión arterial de oxígeno sea menos de 80 milímetros de mercurio. ¿Está claro? ¿Qué cosa es hipoxemia entonces? Es cuando las moléculas libres de oxígeno que están en la sangre son menos de 80 milímetros de mercurio. Ejercen una presión menor a 80 milímetros de mercurio. Y estoy hablando de moléculas libres de oxígeno. Por favor, esto es bien claro. Moléculas libres de oxígeno. Entonces, tendremos una hipoxemia leve cuando esta presión sea de 80 a 70. Será hipoxemia moderada cuando estará entre 70 y 60. Y será una hipoxemia severa cuando es menos de 60 milímetros de mercurio. Y estoy hablando de moléculas libres de oxígeno en sangre arterial. Esta presión arterial de oxígeno se mide en el análisis de gases arteriales, que es un examen de laboratorio que lo utilizamos en las emergencias de los hospitales. En los hospitales todos tienen sensor de gases. O sea que va a ser un valor que yo voy a tener que utilizarlo o solicitarlo cuando lo requiera. Este valor, ¿por qué es importante? Porque no lo vamos a asociar en una famosa curva que se llama la curva de disociación de la hemoglobina, en donde vamos a tener presión arterial de oxígeno y saturación arterial de oxígeno, que ya hemos visto en la práctica anterior. Y decíamos que cuando yo tengo una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, que es la presión normal, yo voy a saturar la hemoglobina al 100%. Cuando tengo una presión de 60 milímetros de mercurio, saturo mi hemoglobina al 90%. Y cuando tengo una presión de 40 milímetros de mercurio, saturo mi hemoglobina al 75%. Si yo sé que la presión arterial de oxígeno normal es de 100, debo esperar que tenga una saturación de hemoglobina del 100%. En realidad no es 100%, es 97, 98, 99, 100%, que es lo normal. Pero también sé, por definición, que es una hipoxemia severa aquella que tiene una presión arterial menos de 60. Y una presión arterial menos de 60 equivale a tener una saturación menos de 90. ¿Está claro? Una presión arterial de oxígeno menos de 60, que se define como una hipoxemia severa, que al final de cuentas, esto es una definición de insuficiencia respiratoria, el paciente debe estar saturado por debajo de 90%. Y ya hemos aprendido que la saturación de oxígeno es un procedimiento bastante sencillo versus la presión arterial de oxígeno, que es un procedimiento que requiere una sangre arterial. Y hemos aprendido que existen errores, factores de errores, que no necesariamente una desaturación habla de una hipoxemia. ¿Está claro? Eso ya hemos hablado en la práctica. De ahí la importancia de conocer esto, porque en la medida que baja la presión alveolar, automáticamente también baja la presión arterial.
porque solamente entre ellas tiene una diferencia entre 0 a 20. Pero cuando esta presión alveolar caiga, automáticamente va a caer la presión arterial. Y al caer la presión arterial, tranquilamente cae la saturación. Y al caer la saturación, estoy llevando menos moléculas de oxígeno en la hemoglobina, porque ya estoy saturando menos a la hemoglobina. Y el mejor transporte del oxígeno es la hemoglobina. Por consiguiente, estoy llevando menos moléculas de oxígeno a la célula. Y llevar menos moléculas de oxígeno a la célula es someter a mi célula a estado de hipoxia. Es totalmente diferente a la hipoxemia. De ahí la importancia de conocer esta presión. ¿Cómo funciona? ¿Cómo ingresan estas moléculas de oxígeno a mi organismo? Ingresan de la siguiente manera. Las células consumen oxígeno. En la medida que la célula consuma más oxígeno, va a demandar más oxígeno. Va a demandarle al organismo que le envíe más oxígeno para que siga manteniendo el metabolismo. Y el organismo tiene que ser capaz de aportarle ese oxígeno para satisfacer las demandas metabólicas de la célula. Si mi organismo no es capaz de satisfacer las demandas metabólicas de la célula, entonces la célula entra en un estado de crisis. Y a eso le llamamos insuficiencia celular o TIC. Entonces, mi organismo tiene que ser capaz de satisfacer las demandas metabólicas para poder mantener el metabolismo celular. ¿Cómo funciona la enzima? Tenemos una célula. Esa célula, por ejemplo, la voy a poner en un estado de ejercicio. Una célula muscular la someto al ejercicio y por consiguiente empieza a incrementar su metabolismo. Al incrementar el metabolismo, estamos hablando de un estado hipercatabólico. Y al estar en un estado hipercatabólico, incrementa su consumo de oxígeno. Y al incrementar su consumo de oxígeno, genera demandas de oxígeno. A mayor consumo, mayor demanda. Y a mayor demanda debe generar un mayor aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno para satisfacer estas demandas como consecuencia del consumo. Entonces, eso ha generado que ingrese el oxígeno a la célula y por consiguiente el oxígeno cae y sin embargo, como producto de este metabolismo celular y en la generación de energía, se incrementa el CO2. A mayor metabolismo proteico, metabolismo celular, mayor consumo de oxígeno, pero también mayor producción de CO2. Entonces estamos en un estado de consumo de oxígeno e incremento de CO2. Por acá tenemos el callado de la aorta y la carótida interna. Y en ellas tenemos unos quimioreceptores que se llaman quimioreceptores periféricos, que son corpúsculos neurales que se encuentran en el callado de la aorta y en la carótida interna y están detectando los valores de las moléculas libres de oxígeno y CO2 en sangre arterial. Es así que esta caída de oxígeno estimula estos quimioreceptores periféricos fundamentalmente y el incremento del CO2 en menor cuantía estimula a estos quimioreceptores. Estos quimioreceptores van a detectar esas diferencias de los valores de oxígeno y CO2, fundamentalmente de oxígeno. Por otro lado tenemos el sistema nervioso central, el puente y la médula. Y acá tenemos el centro respiratorio, con sus núcleos amniótico, neumotáxico, grupo dorsal y grupo ventral medular.
que se le llama al centro respiratorio. Estos quimiorreceptores, que son estos corpúsculos neurales quimiorreceptores periféricos, le informan al centro respiratorio que está existiendo una caída por el consumo de oxígeno, una caída de oxígeno, y que está existiendo un incremento de CO2 por el consumo celular, por el incremento del metabolismo celular, y que vienen a ser las demandas de oxígeno. Le están diciendo, si quieres que siga trabajando, si quieres que siga haciendo actividad, envíame más oxígeno. Esta información la lleva por el par craneal, 10 fundamentalmente el vago, y también por el 9, que es el glosofaríngeo. Pero también existen unos quimiorreceptores centrales que se encuentran en la leptomeninge y que están detectando los valores fundamentalmente y exclusivamente del CO2 del líquido cefalorraquídeo, que viene a ser una expresión directa de lo que ocurre del CO2 en la sangre. Pero no solamente del CO2, sino también de los hidrogeniones y del pH. Entonces este CO2 va a estimular directamente estos quimiorreceptores centrales que se encuentran en la leptomeninge, pero no solamente ellos, sino el incremento de la concentración de hidrogeniones o la disminución del pH. Estimulan a los quimiorreceptores centrales, también por el nervio vago, y le dicen al centro respiratorio que está ocurriendo este consumo de CO2, esta producción de CO2, esta producción de hidrogeniones y esta caída de pH. Este centro respiratorio analiza esa información y va a generar un impulso hacia el músculo más importante de la respiración, que es el diafragma, que se encuentra obviamente en la caja torácica. Esta información va a salir por el nervio frénico, que es el nervio más importante de la respiración, que basa en el músculo diafragmático. Este músculo diafragma se contrae y adopta una posición horizontal. De lo que estaba relajado, se contrae y adopta una posición horizontal. Esta posición horizontal va a generar inmediatamente una presión negativa en la caja torácica. Es como cuando nosotros tenemos una jeringa y bajamos el émbolo de la jeringa. Generamos dentro de la jeringa una presión negativa y hace que el aire se desplace de un ambiente de mayor presión a un ambiente de menor presión. Entonces, cuando se contrae este diafragma, genera una presión negativa. Esa presión negativa hace que el aire se desplace del medio ambiente como un aire inspirado a la vía aérea con una fracción inspirada, una presión inspirada, y que llegue al alveolo con una presión alveolar y por último al capilar con una presión arterial. Que no viene a ser otra cosa más que estas presiones de moléculas de oxígeno que son detectadas por los quimiorreceptores. Eso significa que cuando baja este músculo diafragmático, se contrae y genera una presión negativa, se genera el ingreso de un volumen determinado, porque se da inspirado. Y en ese volumen están ingresando moléculas libres de oxígeno, con una fracción inspirada de oxígeno, con una presión inspirada de oxígeno, con una presión alveolar de oxígeno, con una presión arterial de oxígeno. Y la presión arterial de oxígeno va a hacer que se saturen las moléculas de oxígeno en el alveolo. Se da la inspiración. Al ingresar estas moléculas, son detectadas por los quimiorreceptores y le informan al centro respiratorio que ya no es necesario. Y por consiguiente, se da un impulso inhibitorio del nervio frénico. Y se produce la relajación del músculo diafragmático. Por eso se dice que la expiración es un evento pasivo, porque no hay consumo de energía, no hay contracción diafragmática
no hay impulso neural, también hay impulso inhibitorio y se relaja el diafragma y se produce una reducción de la presión negativa a presión cero y el volumen sale y estamos respirando normal y sencillo y nadie se percata de su respiración. Pero sin embargo yo agarro, lo puedo decir, a mi centro respiratorio, quiero hacer una inspiración máxima y hago una inspiración máxima. O yo le puedo decir a mi centro respiratorio, quiero respirar rápido. O yo le digo a mi centro respiratorio, no quiero respirar. Y aguanto la respiración. Y sigo hablando con ustedes, aguantando la respiración. Sin entrar moléculas de oxígeno en mi organismo. Y se están consumiendo las moléculas de oxígeno en mi organismo. Cuanto más me mueva, más consumo exista. Va a llegar un momento que tanto es el consumo que yo no voy a poder aguantar y mi centro respiratorio va a tener que soltar el impulso neural y respirar. Eso significa que este centro respiratorio también tiene otras influencias y tiene una influencia de la corteza cerebral, porque en la corteza está la voluntad, porque la corteza tiene la voluntad. Ustedes han hecho neurofisiología y han determinado de que la voluntad me hace a mí ejercer acciones. Tengo la voluntad de mover mi brazo. Pero también hay reflejos, como el reflejo del dolor. Es decir, una hornilla caliente y yo pongo mi mano por casualidad y siento el calor, inmediatamente la retiro con un reflejo. O sea que el calor, el dolor, me puede ocasionar también reflejos. Pero voluntariamente yo también puedo hacer acciones. Entonces, yo genero, cuando yo hacía la inspiración normal en reposo, mi músculo que se contraía era el diafragma. Otro músculo que se contraía son los intercostales externos durante la inspiración en reposo. Y cuando se producía la expiración en reposo, lo que hacía era relajar estos mismos músculos, el diafragma y los intercostales externos. Pero cuando yo le digo a mi centro respiratorio, hago una inspiración máxima, genero mayor presión negativa. Y en ese momento se contrae mi diafragma, mis intercostales externos, pero también mi externo glenomastoideo u otros músculos respiratorios. Y genero una presión negativa mucho más, una presión intratorácica mucho más negativa. Y eso a su vez genera un mayor volumen. Mayor volumen, mayor número de moléculas, mayor presión inspirada, mayor presión alveolar, mayor presión arterial. Es por eso que cuando yo tengo alto consumo de oxígeno, requiero más moléculas de oxígeno y un mecanismo compensatorio va a hacer que empiece a respirar profundamente. Y ustedes están haciendo ejercicio y están incrementando el número de moléculas de oxígeno para mejorar la presión arterial de oxígeno y poder enviar más moléculas de oxígeno a estas células que están haciendo actividad y que están demandando mayor consumo de oxígeno y mayor aporte de oxígeno. Pero después se relaja y la relajación es pasiva con un impulso inhibitorio y el volumen baja. En ese momento yo puedo hacer una expiración forzada, expulsar el aire que queda en mis pulmones y para ello convierto mi presión torácica a presión positiva. Pero estoy haciendo una expiración forzada. Recién en la expiración forzada yo ya consumo energía, ya tengo actividad neural y por consiguiente se convierte en una expiración activa. Y eso hace que genere un volumen determinado. Y para lograr ello, hago actividad muscular, neural y muscular de otros músculos, como los intercostales internos en la expiración forzada y sobre todo rectos y oblicuos
abdominales. Cuando ustedes hacen una expiración forzada, van a sentir contracción de los músculos abdominales. Y se contraen, porque ellos van a ejercer una presión positiva en la caja torácica y de esa manera voy a expulsar un volumen. Luego de la respiración forzada, se relajan estos músculos y la presión vuelve a ser cero. A esta presión le llamamos la presión del punto de balance elástico. El equilibrio, este equilibrio que es el punto de balance elástico de presión cero, se encuentra al final de la expiración en el reposo. Al final de la expiración. Y el volumen sano. Y así sucesivamente se dan los ciclos. Y entonces vamos a tener un volumen tidal, un volumen de reserva inspiratorio, un volumen de reserva expiratorio. Y tenemos los famosos volúmenes y capacidades. Por más que yo haga una expiración forzada y bote todo el aire que pueda de mis pulmones, no va a salir todo. Siempre se va a quedar un remanente de volumen en mi pulmón. A eso le vamos a llamar volumen de reserva. Entonces, el volumen que respiro normalmente se va a llamar, y cuando digo normalmente, digo el volumen que respiro en una respiración en reposo normal, como la que están haciendo, la que estamos haciendo, se llama volumen tidal o volumen corriente. El volumen que yo inspiro o que logro en una inspiración máxima se va a llamar volumen de reserva inspiratoria. El volumen que obtengo en una expiración forzada se llamará volumen de reserva expirada, volumen de reserva expiratoria. Las sumatorias de volúmenes me dan capacidades. Es así que yo puedo tener, cuando sumamos el volumen tidal con el volumen de reserva inspiratorio, se va a llamar capacidad inspiratoria. Cuando sumamos el volumen de reserva expiratorio con el volumen residual, se va a llamar capacidad residual funcional. Cuando sumamos todos los volúmenes que le llamamos volúmenes cambiables, se va a llamar capacidad vital. Es decir, la capacidad vital es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, del volumen tidal y del volumen de reserva expiratorio. Y cuando sumamos todos los volúmenes, le vamos a llamar capacidad pulmonar total. Y es un poco lo que hicimos en la espirometría. Y decíamos que la espirometría no me podía medir el volumen residual y solamente me mide, al no medir el volumen residual, no me mide capacidad residual funcional y no me mide capacidad pulmonar total. ¿Quién me mide eso? La pletismografía. La pletismografía sí me mide volumen residual, sí me mide capacidad residual funcional y sí me mide capacidad pulmonar total, además del resto. La espirometría no me mide volumen residual, no me mide capacidad residual funcional y no me mide capacidad pulmonar total. Entonces, todo el evento neural lo vamos a denominar control respiratorio. Todo el evento muscular de caja torácica y presiones le vamos a llamar mecánica pulmonar. Y toda la consecuencia de esta mecánica pulmonar nos da el resultado de volúmenes y capacidades. Cuando hablo del control respiratorio, estoy hablando del centro respiratorio y la vía neural, quimioreceptores centrales y quimioreceptores periféricos. Pero este centro respiratorio no solamente está influenciado por los quimioreceptores centrales y periféricos, también está influenciado por la corteza cerebral y por la voluntad, por el sistema límbico. Está influenciado por la sustancia reticular, por la ansiedad. El ansioso empieza a incrementar la frecuencia respiratoria. Y al incrementar la frecuencia respiratoria, lo que va a hacer es liberar
moléculas de CO2 e ingresar moléculas de oxígeno. Pero no solamente está influenciado por la ansiedad, sino también está influenciado por la temperatura y los termorreceptores del hipotálamo. El incremento de la temperatura incrementa la actividad neuronal a nivel del centro respiratorio y se incrementa la función ventilatoria. Y es así que podemos decir que la función ventilatoria garantiza que el oxígeno pueda llegar al alveolo. Y para que el oxígeno llegue al alveolo, yo necesito una vía aérea permeable y necesito también un buen funcionamiento del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, la placa bioneural, los músculos, la caja torácica y la expansión del parénquima pulmonar, para garantizar que el oxígeno pueda llegar al alveolo y se dé la función ventilatoria. Entonces, la función ventilatoria tiene dos grandes componentes. El componente de la bomba respiratoria, que es el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y caja torácica, y la vía aérea. Un evento extrapulmonar y un evento intrapulmonar, con la finalidad que el oxígeno llegue al alveolo. Entonces, cuando nosotros incrementamos la función ventilatoria, incrementamos el aporte de oxígeno, incrementamos la salida del CO2. La caída del CO2, entonces, es la salida del CO2 en el organismo, va a haber una caída del CO2, se llama hipocampo. Y cuando se incrementa el CO2 dentro del organismo, se va a llamar hipercampo. Pero para eso tengo que saber cuál es el valor normal del CO2, y ya lo dije, es 40 milímetros de mercurio. Entonces, si yo incremento la función ventilatoria, incrementando la frecuencia respiratoria, voluntariamente, ¿qué voy a lograr? Que baje el CO2. Y voy a entrar en un estado de hipocampo. Pero si yo disminuyo la frecuencia respiratoria y por consiguiente disminuyo la función ventilatoria, voy a entrar en un estado de hipercampo. Incremento el CO2. Por ejemplo, yo tengo una depresión del centro respiratorio porque me dan un barbitúrico, diazepam, un opiáceo, un narcótico. Hago sobredosis y me deprime el centro respiratorio, y entonces yo entro en una falla ventilatoria, en una frecuencia respiratoria baja. Y al tener frecuencia respiratoria baja, mi CO2 se va a incrementar dentro del organismo y voy a estar en un estado hipercámpico. Y la única manera de botar ese CO2 es por la vía aérea. Por consiguiente, tendría que ese incremento del CO2 estimular al centro respiratorio. El incremento del CO2 estimula al centro respiratorio. Pero si ese centro respiratorio está deprimido por un barbitúrico, por un medicamento de afuera, no va a responder. Y el incremento del CO2 le está diciendo, oye, responde, respira. Y como no respira, entra en falla ventilatoria. Entonces, teóricamente, yo tendría que hacer que ese paciente responda y respire de otra manera. Y es ahí cuando intubamos al paciente y lo ponemos a un respirador. Y el respirador le pongo la frecuencia de lo que yo quiera y lo hago respirar. Y de esa manera logro que el CO2 baje. ¿Qué hubo? Falla ventilatoria. Entonces, esta función ventilatoria va a generar volúmenes. Y uno de los principales volúmenes donde están las moléculas en reposo es el volumen tidal. Ese volumen que se genera, que es el volumen tidal, va a tener las moléculas de oxígeno que hacen intercambio gaseoso. Y esas moléculas de oxígeno que logran hacer intercambio gaseoso no son las que van a generar esa presión arterial de oxígeno. Y esas moléculas de oxígeno que hacen intercambio gaseoso están dentro de lo que nosotros llamamos el volumen alveolar. Entonces, en esta vía aérea que se va bifurcando,
va a llegar un momento que llega al bronquiolo terminal. Por su anatomía, el bronquiolo terminal es la 16ª bifurcación de la vía respiratoria. Y luego de ella vienen los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios se llaman bronquiolos respiratorios porque no solamente son bronquios, sino también alveolos. Y esos se encuentran en el 17º, 18º y 19ª bifurcación de la vía respiratoria. Y luego de ella vienen los ductos alveolares y posteriormente los sacos alveolares. Los ductos alveolares corresponden a la 20ª bifurcación, 21ª y 22ª bifurcación. Y los sacos alveolares corresponden a la 23ª, 24ª y 25ª bifurcación de la vía respiratoria. Todas estas últimas tres, bronquiolos respiratorios, ductos y sacos alveolares, se denominan zona de intercambio gaseoso, porque existen alveolos. Anatómicamente, esta zona de intercambio gaseoso corresponde a quién? ¿Quién son el bronquiolo respiratorio, el saco alveolar y el ducto alveolar? ¿Qué estructura anatómica funcional se llama? ¿Cómo se llama esto? En anatomía, ¿qué es la zona de intercambio gaseoso? El asino pulmonar. Es así como decimos que el asino pulmonar es una zona de intercambio gaseoso. Y todo lo que está por encima del bronquiolo terminal hasta la tráquea es una zona de conducción de aire, o son tubos. Entonces tenemos dos grandes zonas en la vía aérea: la zona de conducción y la zona de intercambio gaseoso. Esta zona de intercambio gaseoso es donde se va a dar el aire o las moléculas de oxígeno que efectivamente atraviesan la membrana alveolo-capilar. Uno lo va a graficar como una zona de intercambio gaseoso. Entonces, de aquí para adelante, cuando yo grafique este esquema de un alveolo, en realidad estoy graficando, estoy expresando una zona de intercambio gaseoso. ¿Está claro? Esta zona de intercambio gaseoso obviamente está definido por las diferentes bifurcaciones que se van a ir dando desde el nivel de la tráquea. Entonces vamos a tener acá toda esta zona de conducción que va desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal. Y toda esta zona de intercambio gaseoso es el asino pulmonar. Resulta que no todo el aire de la vía aérea hace intercambio gaseoso. Es obvio, ¿no? Que todo el aire de esta vía aérea no haga todo el intercambio gaseoso. Porque el aire de la tráquea, ¿usted cree que hace intercambio gaseoso? No, porque es un aire que está en la zona de conducción. Entonces hay una zona que sí va a hacer intercambio gaseoso, y a esa zona que hace intercambio gaseoso se llama volumen alveolar. Entonces el volumen alveolar viene a ser las moléculas de oxígeno que sí logran atravesar la membrana alveolo-capilar y entrar a la sangre y generar la presión arterial de oxígeno, que vienen a ser las moléculas de sangre que están contribuyendo al intercambio gaseoso, a la respiración segura. Y el aire que no hace intercambio gaseoso se va a llamar espacio muerto. Entonces vamos a tener dos tipos de espacio muerto. El espacio muerto anatómico, que es aquel aire que no hace intercambio gaseoso, que se encuentra en las zonas de conducción. Y ahí lo que llamamos espacio muerto anatómico. Espacio muerto anatómico. Entonces el espacio muerto anatómico va a estar en la zona de conducción, desde la tráquea al bronquiolo terminal.
Pero también en las zonas de intercambio gaseoso hay zonas que no hacen intercambio gaseoso. Ahí lo vamos a llamar a este aire más el aire que está en la zona de conducción, espacio muerto fisiológico. Entonces, el aire que no hace intercambio gaseoso se llama espacio muerto. El aire que sí hace intercambio gaseoso se llama volumen alveolar. Ese aire que no hace intercambio gaseoso son de dos tipos: espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico es el aire que no hace intercambio gaseoso, que se encuentra en zonas de conducción. Y el espacio muerto fisiológico es aire que no hace intercambio gaseoso, que se encuentra en zonas de conducción y también que se encuentra en zonas de intercambio gaseoso. ¿Está claro? En la gráfica está expresada. Espacio muerto anatómico, aire que no hace intercambio gaseoso, que se encuentra en las zonas de conducción. Espacio muerto fisiológico es aire que se encuentra, que no hace intercambio gaseoso, que se encuentra en zonas de conducción, pero también se encuentra en zonas de intercambio gaseoso. En la práctica, a este espacio muerto fisiológico le llamamos también simplemente espacio muerto. Entonces, si yo puedo decir espacio muerto y no especifico si es anatómico o fisiológico, en realidad me estoy refiriendo al espacio muerto fisiológico. Y si lo especifico, ya saben que es igual, quiere decir espacio muerto. ¿Por qué? Porque la sumatoria del espacio muerto más el volumen alveolar que será, si yo sumo volumen alveolar más espacio muerto, se va a llamar volumen tidal o volumen corriente. Entonces ya entendemos que puede ser volumen tidal. Ese volumen que hacemos intercambio gaseoso, ese volumen que estamos respirando, tiene dos componentes: espacio muerto y volumen alveolar. Por consiguiente, yo puedo definir que el volumen alveolar es igual al volumen tidal menos el espacio muerto, o que el espacio muerto es igual al volumen tidal menos el volumen alveolar. Aplica su aritmética elemental. Cuando nosotros multiplicamos el volumen tidal por la frecuencia respiratoria, o sea, agregamos una variable del tiempo en un minuto, multiplicamos volumen tidal por frecuencia respiratoria, esto es igual a ventilación minuto. Ventilación minuto. ¿Qué es ventilación minuto? Es la multiplicación del volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Y si multiplicamos el volumen alveolar por la frecuencia respiratoria, se va a llamar ventilación alveolar. La V como un punto arriba y la mayor. Ventilación alveolar. Entonces, ventilación alveolar es igual al volumen alveolar por la frecuencia respiratoria y ventilación minuto es igual al volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Cuando nosotros incrementamos la frecuencia respiratoria, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de hacer más intercambio gaseoso. Por consiguiente, este incremento de la frecuencia respiratoria está respondiendo a un mayor consumo de oxígeno y por consiguiente mayor demanda de oxígeno y por consiguiente debo desarrollar mayor aporte de oxígeno. ¿Y cómo lo logro? Incremento la frecuencia respiratoria con la finalidad de incrementar el volumen alveolar, porque el volumen alveolar es el volumen de intercambio gaseoso, es el volumen efectivo de las moléculas que hacen intercambio gaseoso. Si yo estoy teniendo demanda de oxígeno, entonces incremento mi frecuencia respiratoria como una respuesta a ello, con la intención de incrementar mi función ventilatoria y con ello incrementar mi volumen alveolar. Y si yo incremento mi volumen alveolar, ¿quién debo disminuir? Si yo incremento el volumen alveolar, ¿quién disminuye? El espacio. En otra palabra, el incremento de la frecuencia respiratoria genera
un incremento del volumen alveolar con disminución del espacio muerto. Y al incrementar el volumen alveolar más el incremento de la frecuencia respiratoria, que estoy incrementando la ventilación alveolar. Y dicho de otra manera, la disminución de la frecuencia respiratoria va a hacer que disminuya el volumen alveolar e incremente el espacio muerto. En la medida que yo incremento el espacio muerto, ¿qué pasa cuando yo respiro menos? Vamos a poner que en vez de respirar 15 veces por minuto, respiro 3 veces por minuto. Y de ahí me defino una pausa, 10 segundos, 15 segundos, otra vez 15 segundos, otra vez 15 segundos, en realidad 4 veces por minuto. ¿Cómo estará mi volumen alveolar? Bajo, porque estoy respirando menos. ¿Cómo estará mi espacio muerto? Alto. ¿Cómo? Y cuando yo respiro varias veces, ¿qué pasaba con mi CO2? Y cuando yo respiraba pocas veces, ¿qué pasaba con mi CO2? Si yo respiro poco, ¿qué pasa con mi CO2? Entonces, si yo incremento el espacio muerto, ¿qué pasará con el CO2? Aumenta. Y si yo disminuyo el espacio muerto, ¿qué pasa con el CO2? Disminuye. Entonces, incremento de la función ventilatoria, incremento de la frecuencia respiratoria, incremento del volumen alveolar, disminución del espacio muerto, disminución del CO2. El que hiperventila hace hipocapnia. La disminución de la frecuencia respiratoria, disminución del volumen alveolar, incremento del espacio muerto, incremento del CO2. El que hipoventila hace hipercapnia. Y ahí está viendo alteración de la función ventilatoria. ¿Qué pasa si yo en reposo, sin ninguna actividad física, empiezo a incrementar mi frecuencia respiratoria de la nada? Un minuto. ¿Qué va a pasar con mi CO2? Disminuye. Y me va a producir mareo y me puedo desmayar. Y eso ocurre en la persona ansiosa. En la persona que tiene un llanto, por ejemplo. Le dan una mala noticia a una persona y empieza a llorar esa persona. ¿Y qué hace? Porque el llanto genera hiperventilación. ¿Qué va a ocurrir? Se puede morir. Y esa historia es clásica, ¿no? Le dan una mala noticia a una persona, ¿sabes? Que un muchacho adolescente, ¿sabes que mi amor? He llegado a la conclusión que ya no te quiero. Entonces empieza a llorar. El cuello incrementa la frecuencia respiratoria y el CO2 cae. ¿Y qué va a ocurrir? Hipocapnia, mareos y se desmaya. El chico se angustia y dice, uy, ¿qué le pasó? Un infarto, ¿no? La carga y la lleva a la emergencia. Y cuenta la historia. Está el doctor, estuvimos en una conversación, le di una pequeña mala noticia, y creo que le ha chocado tanto que se ha dado un infarto, el médico sabe la historia, entonces seguro que ha estado llorando. Entonces, ¿qué hace? Le ponen una bolsa por la cabeza, ¿no? Y la persona, el poco CO2 que tiene, lo empieza a reinhalar. ¿Qué le estoy haciendo? Incrementar espacio muerto. Y el CO2 empieza a subir. ¿Y qué va a ocurrir? Va a despertarse, va a abrir los ojos y al primero que ve a la mina, el enamorado mirando ahí con su cara de frente y agarra, no te preocupes, es una broma, no. La hiperventilación genera hipocapnia y la hipocapnia genera obviamente alcalosis respiratoria. Hablan de equilibrio. Entonces, cuando la persona empieza a incrementar de la nada la frecuencia respiratoria, ocurre ese riesgo. Pero ¿qué pasa en lo contrario? La persona ya ahora está haciendo una actividad física. Cualquiera de ustedes está haciendo deporte, 30 minutos corriendo agitado,
¿no? Con taquicardia y con taquimia, y lo detenemos. Yo voy y le detengo y le hago un experimento. Y digo, usted que permíteme tu brazo, voy a hacer una muestra de sangre arterial y voy a usar de CO2. ¿Cómo encontraría el CO2 en esa persona que tiene 30 minutos sin ejercicio con una frecuencia cardíaca de 120 y una frecuencia respiratoria de 30 por minuto? ¿Cómo estaría el CO2? Entonces estaría disminuido, estaría también Mario y se explicaría. ¿Cómo estaría el CO2? Normal, porque las células que hacen ejercicio están consumiendo CO2 y están produciendo CO2. Y ese CO2 que está produciendo yo lo tengo que eliminar y empiezo a incrementar mi frecuencia de por dos razones: para meter las moléculas de oxígeno que me están faltando y para botar el CO2 que me está sobrando. Y entonces normalizo mi oxígeno y normalizo mi CO2. En 30 minutos yo con una frecuencia de 30 me saco unas niveles arteriales y el CO2 está normal. ¿Por qué no podría estar bajo? Porque si yo estaría con CO2 bajo me desmayaría, y nadie se desmaya jugando. Es algo que vaya al extremo. ¿De acuerdo? Al metabolismo anaeróbico. Entonces, esa es la función ventilatoria. Este centro respiratorio responde entonces a los neuroreceptores, responde a la corteza cerebral, puede responder a la fiebre, a la temperatura, también responde al dolor. El dolor leve o moderado me hace que incremente la frecuencia respiratoria. El dolor intenso me puede producir una apnea o una detención de la respiración. También se modifica por la presión arterial. También se modifica por los receptores justacapilares, receptores J de la congestión capilar. Se incrementa la frecuencia respiratoria. También los receptores propioceptivos de los músculos y los tendones de los miembros superiores incrementan la frecuencia respiratoria en la persona que hace atletismo que corre. También van a haber receptores de protección del parésima pulmonar, como el reflejo de Henry-Brewer, que es un reflejo de protección a la hiperinsuflación, o como el reflejo de inflación, que es todo lo contrario. Entonces, este centro respiratorio recibe una serie de influencias, no solamente los quimioreceptores, el más potente son los quimioreceptores, pero también de receptores de estiramiento, receptores de congestión, receptores de la presión arterial, receptores de la temperatura, del dolor, receptores de la congestión, la voluntad, la ansiedad. O sea, hay una serie de eventos que influyen en el centro respiratorio y obviamente modifica la frecuencia respiratoria y modifica la función ventilatoria. Este centro respiratorio fundamentalmente responde a esas hipoxemias y a esas hipercamias. El centro respiratorio responde fundamentalmente al CO2, mientras que los quimioreceptores periféricos fundamentalmente a la hipoxemia o a la caída del CO2. ¿Bien? ¿Preguntas? Entonces, eso genera obviamente toda esta mecánica pulmonar y el aire ingresa, y ese aire ingresa y va a ingresar por la vía aérea llevando las moléculas de oxígeno. Y yo tengo que ser capaz de generar una fuerza, mi organismo tiene que ser capaz de generar una fuerza necesaria para vencer las resistencias o las fuerzas opositoras para el ingreso del aire. Porque el aire ingresa y encuentra una vía aérea. Y la vía aérea tiene un calibre y que le da una resistencia al ingreso. Pero mi caja torácica también es igual. Mi caja torácica se mueve y también le va a dar una resistencia de ingreso. Yo tengo que ser capaz de generar una fuerza, esa contracción muscular, una fuerza que sea capaz de vencer esas resistencias. Entonces se describe que existen dos tipos de resistencias: la resistencia de la vía aérea y la resistencia del sistema tóraco-pulmonar. Y la resistencia del sistema tóraco-pulmonar significa que yo sea capaz de generar un impulso neural suficientemente intenso que sea capaz de generar una contracción muscular adecuada y permite ingresar un volumen de aire adecuado para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros maneja su propio volumen, dependiendo obviamente de su talla, de su edad, de su sexo. Ingresa su propio volumen. Cada uno de nosotros no tiene el mismo volumen, ni edad, ni volumen de reserva, ni capacidad total, ni capacidad personal total.
porque no todos somos del mismo tamaño, de la misma edad, y un proceso. Profesor, y una pregunta, ¿y las personas que bucean? Este es otro evento porque ellos ya mejoran sus volúmenes por la actividad física de entrenamiento. Pero fisiológicamente, estamos hablando de que las personas que están en un estándar, obviamente manejan un volumen determinado. Si yo pongo a hacer ejercicio y buceo, lo que hago es incrementar porque estoy bajo una presión que es el agua. Y estar bajo la presión, ejerzo mayor musculatura y mayor contracción muscular. Las personas que hacen actividad física van a tener mejores capacidades. Pero ese es un evento secundario. Entonces esta persona obviamente tiene que ser capaz de tener una fuerza. En el sistema respiratorio, para poder evaluar la fuerza que yo requiero en ciertas resistencias, no es fácil. Y entonces hay un artificio de evaluar mediante lo que es el flujo de la vida aérea. El flujo es una forma de evaluar la resistencia. Yo debo ser capaz de generar un flujo determinado para que venza las resistencias y con ello lograr el objetivo de tener un volumen determinado a lo que me compete. Entonces, el flujo es una relación de volumen sobre unidad de tiempo. Litros sobre segundos, litros sobre minutos. Por ejemplo, yo manejo volúmenes porque tengo una capacidad vital de 5 litros y puedo manejar tiempos. ¿Por qué? Porque yo puedo expulsar mi volumen de aire en una unidad de tiempo. Yo puedo hacer esto. Tomo aeroto, mis 5 litros y expulso los 5 litros. Hago eso. Me demoré 5 segundos y boté 5 litros. Aproximadamente. A un promedio de 1 litro por segundo. Hice un flujo de 1 litro por segundo. Ahora, voy a hacer los mismos 5 litros, pero en menos tiempo. ¿Qué flujo hice? 5 litros por segundo. O sea, un flujo más alto. Cuanto más alto sea mi flujo, menos tiempo expulso el volumen. O sea, el mismo volumen en menos unidad de tiempo. Cuanto más bajo sea el flujo, expulso el mismo volumen en más unidad de tiempo. Entonces, voy a tener una expiración más larga. Cuando yo tengo broncoespasmo, el paciente asmático tiene broncoespasmo, el bronquio se cierra. En la inspiración, el bronquio se dilata. Por consiguiente, en la inspiración, al dilatarse mi bronquio, al dilatarse ligeramente mi tráquea, el volumen que ingresa de 5 litros va a ingresar en menos tiempo. Pero cuando yo expiro, mi bronquio se cierra más de lo habitual fisiológicamente hablando. Por consiguiente, los 5 litros van a tener que salir en mayor tiempo. Es por eso que la inspiración siempre va a durar menos que la expiración. Y manejan una relación de 1 a 3 o 2 a 3 segundos. 1 segundo inspiratorio por 3 segundos inspiratorios o 2 segundos inspiratorios por 3 segundos inspiratorios. Y eso es normal. Y cuando yo inspire, tengo que ser capaz de generar una fuerza que venza la resistencia de la vía aérea y de la expansión de la caja torácica. Y esa fuerza va a depender primero de mi voluntad, que yo tenga la voluntad de querer hacerlo. Porque si yo no tengo la voluntad de querer hacerlo, no voy a generar una inspiración máxima. El paciente con Alzheimer, el alemán. El Alzheimer es una enfermedad que me hace perder la corteza cerebral. Se me va atrofiando. Y el abuelito de la casa, cuando tiene Alzheimer, empieza a perder la razón, empieza a olvidarse, y al último empieza a olvidarse de todos. Y después ya no sabe, ya no reconoce a nadie en la familia. Primero nos dice cosas y entra en un momento ya al extremo de que ya no reconoce a nadie. Y así como no reconoce a nadie, se olvida de comer también, ya no quiere comer.
está con la comida en la boca y no se le da la gana de deglutirlo, se aspira, por último no quiere comer. Los estímulos se van a dar del hambre, todos no responden a nada. Le terminan poniendo una sonda para alimentar, o una gastrostomía. Después el abuelito agarra, como ya se empieza a aspirar, se empieza a enfermar de bronconeumonía, neumonía, secreciones bronquiales. Papá, todos botan la flema, se ríe, porque no hay razón. Y empieza ya a tener secreciones. Hay que aspirar, ahora hay que buscar un aspirador. Y empezamos a tener a la técnica de enfermería en la casa para aspirar. Y por último, hasta ahí alguien ya tanto tan mal maneja las secreciones porque no inspectora, y hay las neumonías constantemente, antibióticos endovenosos, hospitalizaciones, le hacen traqueostomía para aspirarlo por ahí. Y llega un momento en que ya prácticamente va a estar durmiendo y con las secreciones ahí, y uno dice, papá, tose, abuelito, tose, nada. Y se va a ir consumiendo. Así. Entonces, para yo poder tener una inspiración máxima, necesito voluntad. Y hay enfermedades que me la van a quitar. Y me van a afectar los volúmenes. Por otro lado, yo puedo tener una buena voluntad de inspirar, pero tengo una enfermedad neurológica, una enfermedad desmielinizante. ¿Ustedes ya han hecho neurofisiología? No. Entonces, ahí la mielina, la que lleva el linfoma, lleva la despoblación de la neurona, de la primera, libera el neurotransmisor, receptor de la segunda neurona, despolariza la membrana de la neurona, llega el neurotransmisor a la segunda neurona, receptor y órgano efector y acción. Entonces tiene que haber una información neural. Y existen enfermedades que no me llevan esa información, enfermedades desmielinizantes. O existen enfermedades en las placas mioneurales, miastenia gravis, o enfermedades en el músculo esteral, músculo en el diafragma. Un paciente me llegó con desgarro diafragmático. Había hecho un hematoma y un desgarro diafragmático y no podía contraer bien el diafragma, le dolía y los volúmenes bajaban. Por más que quería y sentía falta de aire. Había hecho una ruptura prácticamente porque le habían contado un chiste y se mandó una carcajada, que está el dedo de tronco en el chiste, para que haya hecho una ruptura diafragmática. Entonces, obviamente, hay una serie de eventos, o la misma caja torácica. Esta caja torácica tiene articulaciones costoesternales que deben ser flexibles para que permitan aumentar el diámetro, o mi articulación costovertebral debe ser flexible para que me permita modificar y mover mi caja y meter más volumen. Necesito musculatura capaz de ejercer eso, por eso que las personas que hacen actividad física mejoran su movimiento de la caja, los cajas de rotación, aumentan los volúmenes porque son capaces de vencer esa resistencia. Entonces, y aparte yo necesito que el pulmón también sea elástico. El pulmón es un cuerpo elástico. ¿Qué cosa es una propiedad elástica? Yo tengo una liga de un tamaño determinado, en reposo tiene un tamaño, le someto una fuerza y le aumento el tamaño mientras que estoy sometiendo la fuerza. Ceso la fuerza y la liga está en posición habitual. Esa es una propiedad elástica. El pulmón es elástico. ¿Por qué? Porque cuando yo contraigo el diafragma, aumenté el tamaño del pulmón. Mientras que está contraído el diafragma, porque cuando relajo el diafragma, regresa en posición habitual. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene fibra elástica. Y es una propiedad elástica. Y hay enfermedades que me pierden la fibra elástica, la fibrosis pulmonar. Y el paciente pierde esa posibilidad de elasticidad. Y por más que él tenga la voluntad de respirar un gran volumen, no lo hace porque no tiene la fuerza capaz de vencer esa dureza del pulmón y ingresa menos volumen. Menos volumen, menos moléculas de oxígeno, menos moléculas de oxígeno que oxígeno. Y se apoya en eso. Entonces, cuando yo hablo de este evento de generar esta fuerza, tengo que vencer todas estas resistencias del sistema nervioso central, periférico, caja torácica, placa mioneural, músculo, pulmón, y garantizar que ingrese un volumen. Por consiguiente, se da una relación entre volumen y la fuerza que yo requiero. 5 centímetros de agua de fuerza para que ingrese 500 centímetros de volumen en mi pulmón. Esta relación entre volumen y presión o fuerza se llama compliance. Compliance
distensibilidad o adaptabilidad. Cada uno de nosotros tiene su propia compliance, porque cada uno de nosotros tiene su propio volumen. Y cada uno de nosotros va a manejar su volumen dependiendo de la fuerza que sea capaz de vencer las resistencias que estamos hablando. La resistencia de la vía aérea y la resistencia de expansión de la caja torácica. Y maneja su compliance cada uno. Esa compliance es normal. Y la compliance va a depender del sistema tóraco-pulmonar. La caja torácica a distenderse, el pulmón a colapsarse. No se colapsa el pulmón tampoco porque tiene el surfactante, que es un fosfolípido que le puso el hemocito tipo 2 y que disminuye la tensión superficial intraalveolar y evita que el alveolo se colapse. Pero la tendencia del pulmón es a colapsarse y la tendencia de la caja torácica es a expandirse. La resultante de 3 a 2 fuerzas es la compliance tóraco-pulmonar. Entonces la compliance torácica tiende a ser mayor que la compliance del sistema y la compliance pulmonar tiende a ser menor que la del sistema. Y maneja un rango de normalidad. Ese rango de normalidad es lo que hablamos de la compliance tóraco-pulmonar, que más o menos es un rango. Compliance torácica, compliance pulmonar y compliance del sistema tóraco-pulmonar. Pero es un rango de normalidad. Cuando esta compliance se mueve hacia un lado o hacia otro lado, aumenta o disminuye. Si yo tengo una compliance que disminuye, ¿qué significa? Que necesito más fuerza, mayor presión para que quede el mismo volumen. Imagínense que yo estoy echado y me ponen ustedes 2 costales de cemento en el tórax. Yo tengo que ser capaz de generar una fuerza que venza ese peso para garantizar mi función ventilatoria. Porque si no hago eso, no ventilo. Mi compliance ha caído. Necesito gran fuerza para meter el mismo volumen. O mi compliance puede subir. Entonces la compliance es una relación de volumen y presión con fuerza. Y cada uno maneja su propio compliance. Y las enfermedades me van a cambiar la compliance. El broncoespasmo me cierra el bronquio, yo tengo que hacer más fuerza para meter ese volumen, para meter su litro y medio. ¿De acuerdo? Gran fuerza, gran esfuerzo. Y se va a cansar, se va a agotar, se va a fatigar. Compliance. Adaptabilidad, distensibilidad. Compliance. Entonces, y ello está en relación a esos músculos que hemos hablado. Diafragma, intercostales externos, esternocleidomastoideo, deltoides, trapecio, rectos oblicuos abdominales, intercostales internos. Y se van a dar los volúmenes y con ellos las capacidades. Y con ellos ingresan estas moléculas que son las que van a ir a repercutir sobre el oxígeno que llega a la célula. Función ventilatoria. Y la espirometría ha hecho esto, ¿no? Ha medido estos volúmenes. Y la oximetría ha medido obviamente la cantidad de oxígeno que tiene hemoglobina, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Qué hora es? ¿Estamos viendo ahora? ¿Está bien? 5:30. ¿Preguntas? ¿Está claro? Ya estamos más o menos en el 50% del capítulo. Y hemos revisado algunas leyes de los gases, hemos revisado control respiratorio, hemos revisado mecánica pulmonar y hemos revisado volúmenes y capacidades pulmonares. O sea, 4 capítulos distintos. Ojo, gases, leyes de los gases, control respiratorio, mecánica pulmonar bastante y volúmenes y capacidades. Aparte, hemos revisado una prueba de función pulmonar que es la pulmonología, que fue otro capítulo de la prueba de función pulmonar. ¿Qué nos falta? Nos falta difusión, relación ventilación-perfusión, perfusión, transporte y oxigenación. Que son más rápidos, ¿no? Pero son más complejos también. Y ahí acabamos. Y eso lo hacemos en la próxima clase. Les recomiendo que revisen ya lo que hemos leído, revisen esos capítulos que ya he revisado, por favor, y incrementen conocimiento en los siguientes capítulos.
difusión, perfusión, relación ventilación-perfusión, transporte y oxigenación. Lean esos 5 capítulos el fin de semana y lean lo que ya hemos revisado. Y así le van a sacar el máximo provecho al segmento. Y así no van a tener problemas en el examen. ¿Okay? Preguntas. ¿Está todo claro? ¿No hay dudas? ¿Sí? ¿Repetir qué? ¿Gasto? No, dice gradiente. Gasto no. Gradiente alveolo arterial de oxígeno. Gradiente. Gradiente alveolo arterial de oxígeno es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Esa diferencia normalmente es de 0 a 20 milímetros de mercurio. De 0 a 20 milímetros de mercurio. Gradiente alveolo arterial de oxígeno. En el alveolo, la presión alveolar de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. En la arteria va a ser de 0 a 20 menos. O sea, 100 a 80 milímetros. Y esa es la presión arterial normal. 100 a 80 milímetros de mercurio. Por debajo de 80 se llama hipoxemia. Leve cuando es de 80 a 70, moderada de 70 a 60 y severa menos de 60. Esa severa es insuficiencia respiratoria que requiere oxígeno terapia inmediata. Si no, los pacientes mueren. Y esa coincide con la saturación de 90%. O sea, si mi paciente tiene una saturación menos de 90, yo debo asumir que tiene hipoxemia severa. Obviamente que tengo que evitar los 4 factores que ya hemos hablado. Recuerden, espalda en las uñas, presión arterial baja, frialdad distal o fenómeno de Raynaud y hemoglobinopatías. Si descarto eso y lo confirmo con el análisis de las arteriales, yo digo que esa saturación está en relación a esa presión arterial de oxígeno. Y a partir de ahí se maneja con saturación. ¿Está claro? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No me piden que aclare toda la clase. Sí. El espacio cuerpo anatómico está incluido en la nariz. En realidad, uno agarra el espacio anatómico de la tráquea, pero tranquilamente desde la fosa nasal yo puedo agregar, ¿no? Y ahí más o menos tiene 100 centímetros cúbicos aproximadamente, 150. Entonces lo puede contar todo como espacio cuerpo, no hay problema. Uno dice la tráquea porque es de la vía aérea, ¿no? Pero en realidad puede entrar de la boca misma, no hay problema. ¿Alguna pregunta?